¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en esta segunda edición de lo que es Educación y Desigualdad. Este es su programa Diálogo Ciudadano y nos da mucho gusto que nos esté acompañando en el calor del hogar en esta formidable noche de jueves. Y pues voy a presentar a los invitados que tenemos para hoy, dos personas muy identificadas en el mundo de la educación, dos ciudadanos ejemplares. Está con nosotros la señora Aida Castillo de Estrella, la saludo con mucho gusto, y también ella es maestra de investigación educativa y docencia, una carrera ad hoc, yo creo, para contestar algunas de las preguntas que hoy tenemos en este diálogo. Y también con nosotros el maestro Roberto Zelaya, contador público, maestro en administración y doctor en ciencias sociales. Les doy la bienvenida a este diálogo ciudadano. ¿Cómo les va? Muy bien, Jesús, gracias. Qué gusto que nos acompañen y sobre todo con ustedes en este tema que vamos a seguir viendo y que sé que a la mayoría de los padres de familia les interesa mucho, es efectivamente la educación, la desigualdad en este tema. Bueno, tenemos una pregunta con la que nos hace el auditorio, los ciudadanos participando, y es George Octavio Belderrain. Dice un tema que, a ver qué opinan ustedes. Dice: estamos por volver a los tiempos en que solo el hijo del rico tenía derecho a la educación. Con la privatización de la escuela, esta se volverá cada vez más cara, haciéndole imposible al hijo del obrero el poder recibir educación digna. ¿Ustedes creen que esta pregunta sea, ¿cómo ven? ¿Qué respuesta le podrían dar a este joven que tiene esa inquietud? Piensa que la escuela, a como van las cosas, muy pronto va a ser accesible únicamente para la gente que tiene recursos. Y eso implicaría, según su punto de vista, que si no tienes recursos necesariamente te quedas sin educación. Mira, yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo creo que en México la educación no es exclusivamente para gente que tiene dinero. Sí, tenemos universidades, tenemos escuelas donde no se paga, tenemos universidades que no son caras. Sí, yo creo que tenemos una educación accesible para todos. ¿Sí? La educación no va a ser para ricos únicamente, ¿sí? Pero sin embargo, pues la educación va a ser para gente que realmente quiera lograr algo y que pueda trabajar y que pueda, si no tiene en ese momento para pagar lo que tiene, lo que le están cobrando, yo creo que pueden hacer algo ellos mismos, los jóvenes, si hablamos de universidad. O sea, el interés tiene pie, se podría decir. Totalmente. Roberto, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, mira, coincido con la maestra Aida en el sentido de que la educación no se está encareciendo. Realmente, si vemos los historiales de la educación superior, ha ido disminuyendo el costo, no nomás de la educación en sí, sino de cuestiones accesorias como viene siendo el hospedaje, la alimentación, cuestiones que antes eran muy complicadas para un muchacho acceder y que encarecían la educación. Hoy existe incluso la flexibilidad, y yo se los comento así a mis alumnos, de que cuando se piensa en una educación, no digamos superior, puede ser técnica incluso, acceder a ella a cualquier lugar del mundo con las tecnologías de la información y la comunicación, sin que eso encarezca. Y puedes ahorita tener educación de España, de Colombia, de Inglaterra, sin que te cueste. Entonces, en realidad se está abaratando, pero yo siempre he sido partidario también, y coincido con la maestra Aida, de que debe haber una corresponsabilidad, porque lo que se regala no se aquilata, no se valora. Entonces sí debe haber algún costo, aunque sea simbólico, pero que el alumno finalmente aporte a lo que viene siendo su proyecto de vida. O sea que ustedes consideran que la educación siempre va a ser accesible a la gente. Y bueno, respecto a ese dicho, ese comentario que se hace, que la educación comienza en el hogar, ¿no sienten ustedes que, a pesar de que Ciudad Obregón, de que Cajeme es una ciudad privilegiada con muchas universidades, en las calles, en las colonias, en los lugares, no se nota mucho la educación? ¿O ustedes piensan que sí? ¿Piensan que la educación, primero, creen que qué tan valiosa, qué tan importante, qué tan necesaria es la educación en casa, y se está reflejando esa educación en la comunidad? ¿Ustedes creen? Mira, Adelante. Mira, como psicóloga yo te digo lo siguiente: la educación, no podemos responsabilizar
al ámbito educativo o a las instituciones educativas de lo que los chicos hacen en la calle. Sí, yo creo que algo muy importante aquí es que la familia es la base ahorita de la educación. Sí. Pero si la familia ahorita se está haciendo ya disfuncional, como le llaman, la familia cada vez como la tenemos concebida se está perdiendo hasta cierto punto. Pero si es disfuncional, como tú dices, cada parte de la pareja o de la familia trae sus propios valores y trae sus propias enseñanzas, ¿sí? Si esos padres son delincuentes, naturalmente que se van a enseñar a los hijos. ¿Sí? Si esos padres son padres que han recibido cierta educación, esa cierta educación son la que los hijos van a aprender, ¿sí? Y esa es la que van a llevar también a la escuela, para que la escuela complete su educación. Entonces aquí hay un punto muy importante, Roberto, dice, tú llevas una educación básica desde tu hogar, vía tus padres, a la escuela donde se complementa. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, mira, sí quiero aclarar aquí un poco el tema en ese sentido. Hablamos de familias disfuncionales. Yo te diría, siempre ha habido familias disfuncionales. De hecho, antes eran más disfuncionales. Pero no se sabía, ¿o qué? Bueno, lo que pasa es que no había los efectos que ahorita estamos teniendo. Pero antes incluso había grandes problemas, graves problemas. Había una cuestión incluso de que no había protección legal para muchas cosas. Antes eran más disfuncionales. Lo que pasa es que ahora, cuando hablamos de que la educación se mama en la casa, muchos valores así se dice que se maman en la casa, estamos hablando de que en la familia quien educa no son los padres, porque cuánto tiempo pasan los padres con los hijos y cuánto tiempo pasa la educación y otros actores que ya están accediendo al interior de la familia. ¿Quieres y decir que la televisión educando. o quién educa? La televisión, el radio, el internet. Entonces si decimos, es que desde casa ya vienen mal, espérate, pero es que en la casa hubo un factor de un 10% que fueron los padres, pero el otro 90%, y es a donde quería yo caer. Lo que pasa con la familia disfuncional que siempre ha existido es la pérdida de la autoridad y que se ha transferido ahora a otros actores como los que te menciono y que son los que realmente están educando. Entonces ahorita hay una batalla con los padres, disfuncionales o no, por recobrar o ganar ese espacio que ahorita tienen los otros actores y que son los que realmente están instruyendo en valores y en visión de vida a los jóvenes. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si los jóvenes, los niños, los adolescentes y todos ellos ya no se encuentran contentos, no les agrada la forma de la docencia? No, ¿estará sirviendo? De alguna manera, ¿no creen que los docentes se hayan retrasado un poco en su manera de llevar a cabo la docencia, que hace que las personas y los jóvenes no se interesen en la escuela? Ahorita, después del corte, ¿qué les parece si me responden esto? Y si quieren, les aclaramos. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar pronto. Esto es Diálogo Ciudadano, hoy en Educación y Desigualdad. Estamos de regreso, muchas gracias por estar en la sintonía. Estamos hablando de educación y desigualdad, un tema que seguramente le interesa a todos los padres de familia y que estamos seguros también a los jóvenes. Los invito para que el próximo martes a las 7:30 nos acompañen en este programa a través del canal 8 en análogo y 210 en digital. También, si quieren ustedes opinar, sugerir unos temas, personajes que invitemos, lo pueden hacer a través del 169-2108 y sobre todo también a través de nuestra fanpage en Diálogo Ciudadano. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, estábamos hablando con estas dos personas que conocen mucho, nuestros amigos Aida y Roberto. Oye, ¿por qué creen ustedes que los alumnos, los estudiantes se han desilusionado de la escuela? Es algo más o menos que les preguntaba antes de ir al corte. Sí. ¿Por qué creen? ¿Será que no encuentran los maestros un sistema interesante de enseñar o qué creen? Maestro, creo que puede aportar mucho. Bueno, yo pienso que los chicos se han desilusionado de la escuela porque sienten que lo que están aprendiendo no les está sirviendo fuera de ahí.
en el contexto, en la vida cotidiana. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Pues hay algo que ahorita se está manejando mucho, que es la educación por competencias, ¿no? El saber hacer. O sea, ahorita ya no se trata nada más de aprender lo que te enseñan, sino que eso que aprendes, llevarlo a la práctica. ¿Que eso es lo ideal? ¿Qué? Es lo ideal, pero antes no se estudiaba así, antes era aprender y te ganabas un 10 o un 9 o un 8. Y esa era la recompensa. Ahora ya las cosas han cambiado, ahora los chicos necesitan saber que eso que están aprendiendo lo pueden llevar a cabo fuera del contexto escolar también, ¿sí? A base de práctica, a base de ejercicios. Entonces, como que la vida es más activa, los chicos de ahora están más para el ahora y el aquí, no tanto para más adelante como antes. ¿Y tú, Roberto, qué opinas al respecto de la desilusión que han obtenido los jóvenes o los estudiantes? Sí, mira, Jesús. Están esperando que llegue el fin de semana, no hay clases vivas, no hay clases, y la maestra se enfermó, formidable. Cuando pues la lógica te dice que debería ser, ¿cómo me voy a perder la clase y no podré entrar a traer a otro maestro? Sí, mira, ahí tocas bastantes temas. Yo creo que podemos hacer varios programas. Uno tiene que ver precisamente con el proceso, que tú lo estás tocando, y también con el resultado. Finalmente, obvio que uno va a tender a lo que le dé más gusto y más satisfacción, y lo que viene siendo placentero para el muchacho pues es reventarse, irse con los amigos, no estar estudiando, porque eso implica una disciplina. Pero también hay que entender que la educación es un fenómeno no natural, es algo creado por el ser humano. Entonces implica que haya cierto carácter para poder aprovecharlo. Pero ahorita tocaste varios puntos y te digo, pudiéramos llevarnos muchos temas. ¿Qué se requiere para que el muchacho le agarre gusto? Primero, tener maestros que tengan experiencia, que tengan la formación y que tengan la vocación. Si alguno de otros 3 puntos falla, vas a tener ya un problema en ello. Pero aparte, como lo comenta la maestra, vocación y la formación. Y formación. Sí, y la otra cuestión, y lo mencionó la maestra, pues tiene que ver con las clases, que sean dinámicas, que sean flexibles. La educación, el conocimiento siempre va atrás del tiempo, porque no puedes tú educar, no puedes mostrar, no puedes transferir lo que todavía no existe. Entonces está siempre desfasada, es muy difícil adelantarse al tiempo, pero si está desfasada por lo menos la puedes hacer dinámica. Tú me mencionas un muchacho que no le gusta aprender, yo te digo, ¿y cómo se aprende a navegar, a chatear, en realidad, a hacer videos? Le gusta aprender. Claro que le gusta aprender, pero hay una dinámica actual que implica mucho dinamismo, bastante dinamismo, resultados en corto plazo. Hay un punto interesante para el auditorio, el dinamismo, la forma de enseñar es muy importante. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a continuación, tenemos un sondeo con el auditorio, jóvenes que expresan su opinión, obviamente, en su diálogo ciudadano. Acompáñenos. La pregunta que tenemos, que hicimos al auditorio es ¿la educación te permite encontrar evitar la desigualdad? ¿Educación? ¿O la educación te garantiza algún empleo? Vamos a ver. Hace que siempre, bueno, al menos en mi experiencia, la igualdad laboral, no importa el grado de escolaridad que tengas, pues he visto que no hay mucha desigualdad. Es importante la educación, pero en algunas ocasiones es más lo que pueden los jefes o las palancas que lo que tienes de escolaridad, pero claro que es muy importante la escolaridad, porque la educación es la base de conocimiento, y si tienes conocimiento pues tendrás un buen puesto y no sé, estarás mejor. Mayor escolaridad puedes obtener muchas oportunidades, pero que muchas oportunidades dependen más bien no de la escolaridad o del nivel de conocimiento que tengas, sino de con base en mi experiencia, de tu participación en la empresa o de la convivencia que tengas con los jefes, y todas esas cosas que tengan que ver con el reconocimiento del empleado más que nada. Depende de qué tanto se esfuerce la persona en caso de no tener educación, pues, y depende de la demanda que haya del trabajo que estudie también, es lo que determina si va a encontrar empleo o no, y también el hecho de que se mueva para estar buscando el empleo, pues, aunque creo que sí hay un poco de desigualdad, porque tienen que decir, no, tienes que tener estudios para poder entrar a trabajar en este lugar o no,
Y así pues, y a las personas que no tienen el estudio, dicen, no, pues no vas a estudiar, puedes irte a albañil o de otras cosas, pues, carpintero, y bien. Creo que sí hay un poco de desigualdad. No, mi amor, porque en cuanto a lo económico, hay empresas que estás muy preparado y te ponen de excusa que no tienen cómo pagarte, que mereces más pago y que no hay los medios pues económicamente para pagar. Hay veces que estás muy preparado y no te contratan, mi amor. Bueno, esas son algunas opiniones de la gente de diferentes edades, importantes todas, estamos agradecidos y no sé si hay algún punto que les interese tocar. A mí me llama la atención, bueno, surge la oportunidad aquí para hablar de que, bueno, estoy preparado, tengo estudios, no encuentro un trabajo, pero a lo mejor puedo autoemplearme, no sé qué tan importante consideren ustedes, o si sea necesario o si sea factible que empecemos a hablar con los estudiantes desde un principio, que quizás a como está la oferta de trabajos, sea muy posible que se tengan que autoemplear. Y por lo visto algunas jóvenes lo ven como factible, o nos esperamos o si la educación te garantiza un empleo. Y a lo mejor sí te garantiza el empleo, pero no tan bien pagado. ¿Qué opinan ustedes? A ver, aquí es muy importante algo. Algunos de los chicos que están ahí opinaron algo que incluso estuvimos un poquito de acuerdo, más con señas nosotros, ¿no? Hay el que menciona acerca de que no es nada más terminar la carrera, es buscar. Es buscar, tratar de encontrar. Tal vez tardes un poco más, ¿sí? Pero tienes educación, tienes la educación que te va a llevar a encontrar un poco más tarde o un poco más antes un trabajo, ¿sí? Es algo que él menciona y la verdad yo estoy de acuerdo con él. No nada más es la educación, sino es lo que tú aportes. Tu actitud. ¿Qué tan emprendedor eres? Otro chico habló acerca de algo que se llama inteligencia emocional, que es estar bien en la empresa y todo eso también, sí, pero más que nada es el que tú termines y sepas que tal vez te va a costar trabajo encontrar empleo, pero lo vas a lograr porque tienes algo que ofrecer. Si tienes las herramientas necesarias para ofrecer lo que te están pidiendo. Pero los maestros hablan de eso, Roberto, en la cuestión académica, les hacen ver esa realidad a los alumnos. Mira, si quieres, Roberto, disculpa que te interrumpa, vamos a hacer un corte y al regreso nos platicas eso. Estamos en Diálogo Ciudadano y esto es Educación y Desigualdad. Les invito a que se queden para que nos acompañen. Estamos de regreso, muchas gracias por el favor de su compañía y ya saben, aquí a continuación vamos a tener el noticiero, pero estamos hablando de educación en este momento y desigualdad con Aida y Roberto. Entonces, Roberto, te preguntaba lo referente a esa, es necesario que los jóvenes sepan que necesitan la educación, obviamente, pero que a lo mejor no va a haber un trabajo disponible cuando salgan y que a lo mejor tienen que autoemplearse. Sí, mira, nomás quiero reforzar y adherirme a la idea que planteó la maestra Aida antes de contestar tu pregunta, en el sentido de la actitud que el muchacho debe demostrar. Decía el fundador de Microsoft, Bill Gates, decía... ¿Que es autoempleado? Sí, que es autoempleado. De hecho, tenemos muchos casos de autoempleados. Brillante. Decía... Todos los alumnos de 10, curiosamente, terminan trabajando para los alumnos de 8 o de 7. Pórtate bien con los nerds. Sí, exactamente, porque ahí hay una cuestión de actitud luchona, emprendedora, creativa,
que el que nomás espera que el librito le diga el camino, se va a quedar ahora sí que en el camino. Entonces, eso lo quería yo reforzar, porque la cuestión de la actitud y del muchacho entender que la educación es un peldaño, pero no el final de la escalera, le debe de quedar muy claro. Pero la otra cuestión que se me hace importante, muy importante, Jesús, es la cuestión de la responsabilidad de las universidades. Si tú me dices que van a salir alumnos formados, incluso capaces y competentes, pero que no hay empleo, entonces yo te estaría preguntando, ¿por qué la universidad sigue ofertando una carrera que ya está saturada? También hay una cuestión de responsabilidad, habría que preguntarles a ellas, pero yo esperaría que las carreras que se ofertan tengan una demanda y que en ese sentido los egresados puedan acceder a lo que se formaron. Si no, entonces estamos formando o subempleados o gente que está en otros no campos. Está ad hoc Exactamente. los académicos. De hecho, una vez me tocó escuchar a un rector de una universidad muy importante en Ciudad Obregón, que les dijo, se me hizo curioso porque era rector de universidad, les dijo: jóvenes, de aquí lo que viene para adelante es más recomendable que piensen en carreras técnicas, o más bien no carreras técnicas, perdón, la palabra que usó y que no se me olvida es oficio. Abócate a un oficio. Eso, ¿qué piensan ustedes al respecto? Yo quisiera comentar algo antes de que sea el siguiente corte, porque me muero por apoyar lo que está diciendo. Adelante. Roberto. Hay una comisión encargada, ¿sí?, de revisar, de normalizar el que las carreras no se saturen, de que las carreras que se abran en las universidades sean de acuerdo al contexto, por ejemplo, tanto regional, si quieres, o económico, o bueno, déjate económico, o México. ¿Sí? De repente nos encontramos en universidades que hay carreras saturadas que no tienen ahorita ni cuando terminen un futuro próximo. ¿No es así? Entonces, allí es una responsabilidad de esa comisión, sí, que es la que se encarga de esto. Qué bueno que tocaste el tema, Roberto, porque sí, aquí lo traía y la verdad estaba que me moría de ganas de tocarlo. Qué bueno. Para afinar nomás el punto, Jesús, porque yo creo que también la audiencia lo que quiere, pues, no nomás es que estemos hablando, sino que traigamos alguna propuesta. Adelante, yo lo he comentado en ocasiones en cuanto a ese problema, porque yo lo veo como un problema de dinero, porque es el recurso público de una universidad, y de tiempo del muchacho que al final sale y no tiene dónde trabajar. Que se maneje un índice de empleabilidad por carrera. Si las universidades son tan exitosas y tan competentes que digan al muchacho, aquí está el índice de empleabilidad, el 20% se emplea, el 80% se emplea, y que en función de eso el alumno vaya y acceda a ese estudio. Manéjenlo a las universidades. Y quizá que esa misma tabla que aplicara a otros estados de la República, aunque la universidad esté aquí, es un buen punto. Y se puede manejar, no es tan complicado, pero pues bueno, depende de que las universidades quieran. La educación entonces puede evitar la desigualdad. Claro que sí, totalmente. La educación es lo que tenemos, es lo que nos sirve para todo. Sí, esta es nuestra mejor arma. Es el arma que tenemos y tenemos que utilizarla. Muy bien. Sí, mira, yo también estoy de acuerdo, claro que sí. Solamente que hay que pensar, cuando hablamos de desigualdad, y yo lo he escuchado ese término, en muchas ocasiones se acota la cuestión económica, que hay pobres, que hay ricos y demás, pero yo cuando hablo del término desigualdad, y que estoy de acuerdo que la universidad puede ser factor de cambio, digo, esa desigualdad no nomás es económica, también es política. Cuando tú tienes gente que no sabe distinguir y que es engañada fácilmente, hay una desigualdad política. Cuando tú tienes gente, ese otro tipo de desigualdad es la desigualdad social, de derechos. Cuando haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, tienes una desigualdad. Hay desigualdad, incluso lo he comentado en mis pláticas, religiosa, cuando la gente no tiene una capacidad de discernir y hacer su vida, claro que sí. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, es en todos los ámbitos, y la universidad o cualquier otra institución que se dedique a la formación a cualquier nivel deben enfocarse no nomás en la cuestión económica, sino en formar integralmente a la persona para que ella llegue a desarrollarse completamente. Si no, vas a tener gente como ahorita, que tal vez tenga muy buen trabajo y tal vez tenga muy buen dinero, pero que esté vacía, exactamente, o que tenga graves problemas y que finalmente eso repercuta no nomás en su vida, sino... O sea que la educación no solamente es para generar un ingreso económico, sino también para equilibrar y para sentirse
Es formar individuos. Completo, íntegro. Claro, es formar individuos, porque no nada más hablamos de la educación de aprendizaje, hablamos de educación en general. Y la educación sin que se aplique no sirve de nada, porque mucha gente sabe muchas cosas, pero no las aplica. Ya nos vamos a ir, el tiempo vuela. Próximamente tendremos otros programas que nos podrían acompañar. Para el próximo los invitamos a que nos acompañen con el programa Eficiencia y Buen Gobierno. Pueden hacer sus preguntas a través de nuestra fanpage en Facebook, Diálogo Ciudadano, por teléfono también nos pueden hablar en el 169-2108, a través de correo electrónico y como gusten, pero es importante que participen. Les agradezco mucho a Aida, a Roberto y sobre todo al auditorio que hizo el favor de estar ahora con nosotros. Ya saben, el próximo martes 7:30 tenemos otro Diálogo Ciudadano y a continuación noticias aquí en el canal 8, Omega Canal.